Muy buenas, pues tenemos un nuevo café y esta vez a una persona, iba a decir personaje y luego entenderéis exactamente por qué, pero una persona especial. Ella es comunicadora desde hace más de 20 años, es decir, que tiene una larga trayectoria profesional y si sacásemos su currículum seguramente no pararíamos de estar oyéndole durante todo el Café in Viven, pero no vamos a hacerlo. Pero sí os voy a contar unas pequeñas cositas de ella, ¿vale? Es una tía curiosa, curiosa por naturaleza. Nosotros decimos que es un 7, es como un Peter Pan, de estas personas de las que vuela y vuela alto y además permite que con su risa y con su alegría nos transforme un poquito al resto. Observadora, que le ha ayudado muchísimo, muchísimo en eso que nos va a contar. Y ahora diréis, pero Rosa, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, dejadme todavía que os lo deje ahí para saber un poco de qué vamos a reflexionar. Muy de los suyos, una persona muy leal. Y sobre todo yo creo que con grandes ganas de vivir, que eso parece que es sencillo de decirlo, pero te puedo asegurar que es bastante complicado de ejecutarlo. Tenemos, si yo te digo dúos a caputas, seguro que a lo mejor, si ya sigues este podcast, sabes de qué te estoy hablando. Bueno, pues hoy nos hemos traído a una de las integrantes, a la otra en algún momento la pillaremos. Hoy tenemos a la comunicadora, a la periodista, a la amiga y sobre todo a aquella persona que nos va a enseñar a cómo tenemos no solo que hablar, sino comunicar, que creo que hay una diferencia. Hoy con todos vosotros, Diana Gutiérrez. Muy buenas, Diana. Hola Rosa, gracias, muchas gracias por invitarme a este café. Bueno, estoy emocionada y encantada de estar aquí. Me encanta cuando has dicho que soy una persona que estoy aprendiendo a vivir, porque desde luego, si hay algo que pueda resumir mi amistad contigo, creo que es, bueno, pues todo el apoyo que me has dado para vivir, realmente vivir la vida, y espero que todos los que nos escuchen, al menos a mí, cada vez que escucho estos cafés, lo único que me dan ganas es de estar a tope y de disfrutar de la vida. Muchas gracias. Te presentaba diciendo que no es lo mismo hablar que comunicar. Y hay mucha gente que cree que comunica cuando a veces solo habla o incluso nos da el tostón. Me gustaría que nos hicieras ya una diferenciación entre hablar, comunicar y dar el coñazo. Pues fíjate, conozco a unos cuantos y a unas cuantas que dan mucho, mucho el coñazo. Pues sí, es muy diferente. Hablar lo puede hacer un niño que empieza a manejar sus primeras estructuras, ¿no?, gramaticales. Hablar simplemente significa que sabes juntar unas palabras con otras en una estructura gramatical, sujeto, verbo, predicado, y que te sueltas a emitir sonidos. Detrás de eso no tiene por qué haber ningún significado, ningún mensaje, ningún objetivo, y por desgracia mucha gente se limita a hacer eso. Comunicar tiene mucho más que ver que con el proceso mecánico de emitir sonidos, con expresar, con contar, con inspirar, con generar algo en la otra persona que te está escuchando, ¿no? ¿Tú crees que siempre eh, cuando comunicamos generamos, me ha gustado lo de inspiración, sobre todo porque es un poco lo que tú decías antes, si conseguimos hoy que alguien se sienta inspirado para seguir dando un paso, incluso que se plantee que en muchas ocasiones solo habla y no comunica, pues habría sido un gran paso. ¿Deberíamos de siempre que comunicamos inspirar a otro para poder transmitirles parte de nuestra pasión? Desde luego. Pero fíjate, para poder ser inspiración de alguien, yo siempre digo que hay un proceso básico que si no te has percatado de ello y no lo has trabajado, es difícil que puedas eso, llegar a otra persona, a otras personas. Si tú no te conoces a ti mismo, Rosa, si no te has analizado por dentro, si a veces no sabes ni siquiera quién eres y para qué estás aquí, es muy difícil que consigas trasladar algo al resto de la gente. Hace muy poquito hablaba de un proceso que se llama comunicación intrapersonal, que tú sabes mucho de esto, ¿no? Todos esos diálogos que tenemos que, fíjate, eso sí que es una comunicación que a veces hacemos muy bien y no es para alentarnos, ¿no? Es todas estas ideas que nos rondan por la mente y que nos dicen cosas a nosotros a veces un poco negativas. Bueno, pues para mí es fundamental que la gente empiece a perder esos miedos de conocerse, de saber quién es, para qué está en la vida, qué quiere y qué desea. Yo creo que se ha callado mucho esas voces. Es un proceso que considero de desconexión. Es como que de repente hemos desconectado de nuestra esencia
Algunos hablan de desconectar de la naturaleza, ¿no? Yo creo que desconectamos de nuestra verdadera esencia, incluso de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Creo que un poco cómo funciona un poco hoy la vida, y ahí sí que tiene mucho que ver los procesos de comunicación que están evolucionando ahora, que nos están alejando mucho de eso, de trasladar mensajes importantes, con fondo, con trascendencia, con sentido. Nos rodean un montón de herramientas que nos posibilitan comunicarnos constantemente, y sin embargo creo que estamos en un momento en el que hay avalanchas de mensajes, pero una carencia de comunicación real y efectiva y con sentido. De hecho, es un poco como si tuviéramos nuestro correos particular, ¿no? Es como que recibimos muchísimas cartas, pero ya no como carta, como paquete, ¿no? Miles de informaciones, como tú decías, incluso quizás un poco de infotosificación a nuestro alrededor, y nuestra forma de poder pararlo a veces no nos hace distinguir un poquito, ¿no? Entre aquello que recibimos que tiene realmente valor e importancia para nosotros y nos hace sentir, con mira, desconecto absolutamente de todo y me da exactamente igual todo lo que me digas y me quedo ahí en estado off de muerto viviente, ¿no? Pues sí, fíjate, para nosotros los comunicadores podríamos decir, jo, pues qué momento tan estupendo. O sea, todo comunica. Es un momento de evolución increíble. Cada día surgen nuevos vehículos, ¿no? O sea, las redes sociales evolucionan sin parar, nos dan nuevas opciones, pero si observas, como sabes que yo soy una gran observadora, si tú observas qué cuál es la base de ese tipo de comunicación, en realidad nos está dando la opción de comunicar muy lejos, pero siempre ocultos. Yo, cuando estoy formando a la gente, les digo que cuanto antes se quiten la mesa de si tienen que comunicar al exterior a un público, les digo, cuanto antes podáis quitaros esa mesa o ese atril, hacedlo. Porque en realidad son elementos físicos que son barreras, están generando un obstáculo. Bueno, pues si eso lo aplicamos al celular, vamos, al móvil, a la tablet, al ordenador, nos estamos dando cuenta que realmente hay una barrera importantísima entre los seres humanos, que al final nosotros siempre nos estamos dirigiendo, aunque no seamos capaces de ver detrás de esa red social o de ese ordenador, realmente nos estamos dirigiendo a otras personas, pero se están generando tantas barreras de comunicación por perdernos todos los matices de observación, del intercambio, ¿no? de mensajes, de eso, de emociones, de energías, de sentimientos. Yo creo que la mejor comunicación es en la que te desnudas totalmente. De hecho, fíjate, estaba pensando y reflexionando con esto que contabas, y estaba viendo a ciertos ponentes, ¿no? A gente, pues con amigos no me ha pasado, porque si son amigos luego se lo comunico, ¿no? Para que puedan conseguir planteárselo si quieren corregirlo, ¿no? Pero a veces estabas en una conferencia y donde hay muchísimos ponentes y entonces tú dices, jo, alguien de tanto estatus, ¿por qué está, no? Escondido de repente, encogido en un sofá o de repente detrás de un atril? Y claro, aquí va mucho con lo que tú decías inicialmente, y es que cuando comunicamos tenemos que estar un poco conectados con nuestra esencia, y sin querer vemos que esa persona tiene muy colocada su rueda del Ferrari del aspecto profesional, pero que la de sus creencias y el desarrollo personal la tienen bastante flojita o pinchada, ¿no? Entonces, esa forma de sentirse casi desnudo delante de la otra persona. Y como tú bien dices, en la parte del celular sucede un poco lo mismo, ¿no? Es, no quiero que me veas, vamos a hacer un escrito, no hacemos llamada porque me estás oyendo la voz, ¿no? Y puedo titubear. Y claro, de hacer videoconferencia ya es que, oye, me puedes ver de repente con una toalla que tenga puesta y te estoy consiguiendo enseñar mucho lo que son mis desnudeces más personales, más íntimas, que es difícil poder comentarlo al resto. Hay gente que te pide que les enseñes a cómo acercarse a ese público, porque claro, el público podemos pensar y alguien nos diga, bueno, es que yo no voy a dar ninguna conferencia, pero en el fondo todos damos conferencias. Cuando hablamos con un grupo de 3 4 personas, si tú solo hablas, te quedas un poco descolgado, ¿no? Porque puede parecer, mira, ya ven aquí este tío coñazo, ¿no? Pero cuando comunicas, ves cómo la magia de un grupo de repente te escuchan, perciben, te hacen sentir, a que tú recuerdes, te lo piden simplemente para el día normal o piensan que estas cosas son solo de temas de profesionales oradores.
Pues fíjate, yo creo que cuando alguien piensa, escucha formación en comunicación, creo que es muy fácil identificarlo con algo mucho más profesional, con subirse a un escenario y hablar para mucha gente. Es verdad que hay muchas dificultades en ese sentido y que aquí en España no es algo que se haya trabajado porque no se trabaja, creo que esos procesos, por ejemplo, en Norteamérica están muy asimilados desde la escuela, los institutos, porque se exponen rápidamente y hacen ese tipo de comunicación de exposición al público. Pero aquí en España, por desgracia, todavía eso no se trabaja. Sin embargo, lo cierto es que yo creo que existen muchas carencias en esos procesos de comunicación interpersonales. Cuando nos juntamos en grupos, pues es fácil identificar cuando estás muy acostumbrado a lo que yo digo, ¿no? Que como soy la voyeur de las relaciones, a mí, claro, es que me gusta, no es que lo haga porque quiera seguir aprendiendo, es que no puedo evitar pues observar. De hecho, normalmente yo aterrizo en los grupos primero en una posición un poco de observadora. Luego ya es difícil que me callen porque ya sabes, Rosa, que yo podría estar hablando largo y tendido. A veces me tengo que autocensurar a mí misma. Pero es verdad que en esos procesos de comunicación yo observo muchísimas carencias, mucha gente que pues por eso que estabas tú hablando del Ferrari, ¿no? Que tiene otro tipo de carencias no trabajadas a nivel personal que se evidencian claramente en los procesos de comunicación, porque cuando estamos relacionándonos socialmente, es que imperiosamente tenemos que relacionarnos y comunicarnos, y ahí es donde empiezan a surgir todos los problemas. Y además suele haber como roles muy identificados que seguro que tú también lo observas, ¿no, Rosa? Y además es que hay una de las opciones que terminas viendo el que sabes que no va a hablar, pero que cuando habla contigo a tú, no un one-to-one, sabes que tiene muchísimo que aportar y además te da rabia que no lo haga, ¿no? Y entonces aparecen ahí todos esos miedos de a ver si me van a juzgar o a lo mejor a ver si lo que yo digo no tiene tanto valor como lo que la otra persona dice, o es que yo no sé expresarlo exactamente del mismo modo que la otra persona lo está expresando. Entonces aparecen un poco, como tú decías, nuestras carencias, pero te pierdes una parte de la vida, porque a lo mejor tú querías comentar algo, aportar, dar un valor que fuera fundamental en ese momento y solo te dedicas a disfrutar. Y no sé si lo verás, pero a mí me recuerda un poco a esto del muerto zombie al vivir o al sobrevivir, ¿no? Entonces estás en una charla y ves a gente que sobrevive, ¿no? Y es como pequeños parásitos que absorben directamente de ti y gente que realmente te aporta, vive y lo que hace es una simbiosis contigo, ¿no? O sea, es en ese formato, aunque veas grupos muy pequeños y reducidos. Es que además, fíjate, yo siempre trato de, cuando observo, intento ponerme en el lugar de esa persona y considero que eso, que se pierden muchas oportunidades, porque lo que estoy segura, y cuando trabajas con gente, es que aunque alguien no hable, está generando opinión, reflexión, pensamientos que están en su mente. Otra cosa es que los verbalice, ¿no? Que los Claro. exteriorice. Pero fíjate, cuando te encuentras en un grupo de personas, ese perfil de persona que se queda en, en una segunda fila, ¿no? En un segundo plano, que no interviene, aquí en realidad hay dos perfiles, porque tenemos al tímido, al que hemos conocido tímido, pero luego está también la figura del introvertido, que no es lo mismo. Y Cuéntame. es muy curioso, claro. El tímido es esa persona que, por más que quiera participar o ser más activo o ser más social, sus miedos interiores que han podido ser originados por X cuestiones personales, esos miedos, esas ideaciones de ridículo, de no interesar, de no tener suficiente peso en la conversación, les va a mantener un paso hacia atrás siempre, ¿no? Y eso va a generar frustración, porque en So, realidad aquí quisieran. puedes conseguir tener una conversación de una madre que te diga, calla cariño, que tú no tienes nada que decir, ¿no? Y se lo cuentan con 5 años y de repente se les queda tan anclado que con 30 siguen sintiendo el cariño, tú no tienes nada que decir. Sí, sí, todo eso. O calla que están hablando. A veces cuando Mayor, ¿no? calla que están hablando los mayores, eso, bueno, pues estamos reprimiendo un proceso de comunicación de los niños muy importante, de su creatividad, de su espontaneidad, y ahí se generan grandes tímidos. Y luego está el introvertido. Y el introvertido es una persona que no participa normalmente en las conversaciones, lo hace de manera muy puntual, pero son geniales, porque no lo hacen porque no les da la gana. Son súper cinco, ¿no?
Sí, 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 encajaría bastante. El introvertido y el super 5 encaja bastante. Claro, y esas personas son geniales porque normalmente las pocas intervenciones que hagan seguramente tengan un peso increíble. Es que no les Ujú, preocupa y posiblemente disfruten más de la observación o incluso eso, ¿no? Lo que hace el 5 que desconecta porque en un momento determinado esa conversación no le aporta mucho la vida social, son personas que bueno, pues que tienen una gran vida interior, otro tipo de aficiones. Entonces ahí sí que hay que hacer una diferenciación. Es ujú. decir, no tenemos que apremiar a todo el mundo a ser grandes comunicadores o gente muy social. Cada uno, siempre y cuando que esa persona se sienta cómodo y esté identificado con su rol. Por eso digo, el paso prioritario para mejorar en nuestros procesos de comunicación es qué te dices tú, quién eres tú, que te analices y qué necesitas, o sea, cuánto necesitas de comunicar, qué es Has lo que te hablado está del haciendo tímido, sentir vivo, ¿sí? has hablado del tímido y has hablado del introvertido, pero yo aún no me centro en ninguna de esas dos. Seguro que hay algún otro tipo de figura o rol. ¿Qué más figuras hay cuando tienes esa conversación en la que tú estás observando? ¿Hay otros roles que la gente puede de repente captar? Sí, claro, están los papeles de el que tiene una verborrea incontrolable, imparable, bueno, son como explosivos, son de pues personas que, que tienen un poco control en sus impulsos, ¿no? ¿Tiene Entonces, sentido lo que dicen o simplemente hablan por hablar y esos son los del coñazo que hablábamos al principio, que de repente no, te no, sueltan no, y no. no disparan? Fíjate, puede ser gente que diga cosas interesantes, pero que no tenga un control de su capacidad y además que suelen ser egos desproporcionados Ujú. y donde no suelen empatizar mucho con el grupo social porque se gustan de oírse y además, y no tienen por qué no decir cosas interesantes, pero no tienen esa capacidad de autocontrol y de saber que la mejor comunicación es en la que también se escucha mucho. Ujú. Porque para ser un buen comunicador, sobre todo tienes que ser un gran escuchador. Ujú. Vale, así que tendríamos Porque al verborreico, al tímido, al introvertido y alguno más. bueno, luego está, sí, el que habla por hablar, ¿no? El que habla por los codos, sí, el, Me suena al el a cuñado. tontas y a locas, el a tontas y a locas, ¿no? O sea, sí, he nacido con esta capacidad innata de seguir hablando y hablando sin ningún control y sin fin, pero claro, no proceso, son de los que no tienen filtro, Ujú. es el sin filtro, que digo yo sueltan todo lo que son capaces de generar por su mente, pero sin un proceso de razonamiento, de control, de interés, o sea, no se autoanalizan nada, entonces tampoco analizan absolutamente nada de lo que dicen. Alguien que estuviera en esta situación, que a lo mejor fuera, porque el introvertido entiendo que no va a querer hacer una modificación porque lo hace de forma consciente y voluntaria y no quiere participar. Pero alguien que de repente habla sin ton ni son o que es tímido y le provoca ciertas limitaciones, que consiguiese tener cierta destreza, a lo mejor desde la formación, como tú dices. Bueno, a mí me gusta más que luego conseguiremos hablar de ello, del programa que tienes marcado, me parece mucho más interesante, ¿no? Pero en este tipo de proceso mejorarían su exposición de cara al público o a cualquier persona. Sí, sí. Tiene que ir unido a un trabajo de desarrollo personal, ya lo sabes, Rosa, porque el proceso de comunicación es innato. Yo siempre lo digo que nosotros somos comunicación, cada poro de nuestra piel está comunicando. Ujú. Todo, 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 todo. Pero realmente o sea, el mundo comunica, todo lo que nos rodea nos está comunicando. Y no solo es la comunicación oral, que yo no me voy a cansar nunca de decirlo, todos nuestros gestos, pero los olores comunican, las texturas, todo eso generan sensaciones. Entonces, tenemos que aprender a conocernos y a ubicarnos dentro de este mundo de comunicación. Si no sabemos quién somos y hacia dónde vamos, qué nos hace sentir bien, cuáles son nuestros principios, qué es lo realmente importante en nuestra vida. Si no tenemos eso trabajado, nuestra autoestima no va a estar fuerte.
no vamos a estar firmes en nuestro lugar en esta vida. Entonces, si eso no está bien trabajado y tenemos un problema de comunicación, va a ser muy difícil. Sí que hay técnicas, hay herramientas que podemos poner en marcha, que nos van a mejorar, pero no puede ir desligado una cosa con la otra, porque si no somos seres completos y lo que hemos dicho al principio, si no estamos conectados con nosotros mismos, vamos a emitir mensajes como diseñados, programados. Vamos a ser más como una especie de anuncio publicitario. Yo te puedo dar todas las claves concretas, las herramientas, las normas que van a hacer que comuniques muy bien, pero va a ser una comunicación sin vida, sin esencia. Y eso es lo que nos va a hacer distinguir y lo que nos va a dar un rol determinado en nuestras relaciones. Eso es lo que me gustaba, que te decía un poco de tu programa, ¿no? O sea, es que de repente tú te planteas un programa de te escucho, me explico, justamente cambia directamente todo, ¿no? Porque es esa sensación que tú decías antes de la necesidad de escuchar al otro, que no nos escuchamos, y tú lo sabrás en temas, porque antes decías que no es solo para profesionales, que puede conseguir acceder a cualquiera. Y qué importante es, y cómo vemos un poco todos los distanciamientos que ha habido, por ejemplo, en temas de parejas, ahora con todo el confinamiento, cuántas parejas se han separado, incluso las grandes discusiones que ha habido de padres con hijos porque no les han escuchado y ellos no se han explicado en la parte comunicativa y al revés. Y no hablo solo de padres a hijos, sino de hijos a padres. ¿Y cuánto se podría ganar? Pues claro, cuando hablas con ellos, la mayoría te dice, no, no, pero es que justamente eso es lo que le he dicho, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué le has dicho? No, le he dicho esto. Ya, pero eso exactamente no es lo que ha querido, porque lo que tú le has comunicado es justamente esto, esto, esto y esto. Y te dicen, no, no, eso no. No, yo no he dicho eso. Ya, pero tú sí has comunicado eso. Con tu tono de voz, con tus silencios, con tu de repente cómo le has elevado, cómo has conseguido ponerle en tu lenguaje paraverbal, pues hablando casi esquinado, ¿no? De pie, esas muchas cosas que yo siempre digo, ser padre y ser pareja posiblemente sea de los dos másteres más complicados que uno tiene que hacer en la vida. Pero si uno aprende como herramienta fundamental a comunicar, aunque no vaya a ser nunca un ponente, todo se arreglaría. Porque el estar sentado en la cama hablando a tu hijo o de repente mirar a los ojos a tu pareja y poder expresarle qué es lo que sientes y no hacerlo como un diálogo, por eso me parece fantástica un poco la parte de esa iniciativa que tienes, ¿no? El poder enseñar no solo a profesionales, sino a que de repente a padres se puedan comunicar con sus hijos, incluso que adolescentes sean capaces de transmitir un poco sus emociones y que juntes esas dos partes, ¿no? La de comunicación y desarrollo personal en todo uno, porque ganaríamos muchísimo todos. O sea, yo pierdo muchísimo tiempo a veces en consulta explicando a parejas que lo que están diciendo no tiene nada que ver. Y de hecho es más, hay veces a parejas que tienes que decirle, te prohíbo que utilices el puto WhatsApp con tu pareja. No, es que ya se lo comuniqué. Bueno, tú creerás que has comunicado, pero vamos, lo que has dicho aquí es justamente esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurrió un poco ese proceso de iniciativa de juntar las dos cosas, la parte de la comunicación con el desarrollo personal? Pues fíjate, Rosa, fui mucho más consciente de esa necesidad cuando lo experimenté en mi persona. Cuando te das cuenta de cómo puedes controlar el proceso de comunicación a nivel profesional y has cometido un gran fracaso a nivel personal, te das cuenta que muchas veces eso, nos centramos en darle un cariz tan teórico, tan profesionalizado, tan de ir a una televisión a hablar y subirte a un escenario y no te das cuenta de la importancia que tiene saber escuchar a tu gente más cercana, porque ahí siempre parece que nos descuidamos más en todos los aspectos. Muchas veces tratamos mejor a las personas, cuidamos mucho más el tratamiento, las relaciones en entornos fuera de casa que cuando llegas a tu casa, ¿no? Con tu pareja, con tus familiares, con tus hijos, con padres, con todo esto. Entonces, cuando yo analicé mi proceso de comunicación personal en mi relación de pareja y vi todos los errores que había cometido, me di cuenta de la importancia que puede llegar a tener el saber trabajar, el saber analizarnos y el ponerle atención y cuidado a esa faceta de las relaciones como a otras áreas, ¿no? A ti no te voy a explicar todas las áreas que conlleva una relación, las relaciones personales,
pero esa parte de la comunicación era muy, muy importante. Se generan tantos malos entendidos, tantas tensiones entre las personas por una frase pronunciada con una entonación o con otra, por un gesto de tu rostro, porque a veces hay gente que tiene una dolencia física y bueno, pues tiene un tipo de personalidad que prefiere no comunicarlo o no prefieren estas personas que dicen, no, no te lo digo para no preocuparte. Pero quizá en un momento ese dolor físico que están ocultando, cuando tienen que estar hablando con su pareja sobre algo que genera un poco de crispación, pues todo su cuerpo, su rostro va a hablar de determinada forma porque está teniendo además un proceso interno de dolor. La otra persona no lo sabe. Y seguramente se genera una interferencia en esa comunicación que si se está hablando de una temática importante, pues pueda generar malos entendidos, incluso desavenencias. Este es un ejemplo muy trivial, pero que en los procesos continuos de comunicación entre personas, pues pueden generar muchos problemas. Y otro de los grandes problemas, Rosa, es no ponernos en el lugar de la otra persona. Sobre todo porque si te pones en lugar de otra persona, le das tiempo de escucha. Y ese tiempo de escucha provoca un silencio, que si a veces decimos que nos resulta difícil comunicar, yo creo que parte de la comunicación más complicada es saber guardar bien un silencio sin que provoque una incomodidad ni para la persona que lo está escuchando ni para la persona que lo está dando. Porque claro, el silencio, esto de ha pasado un ángel, ¿no? O sea, es que la gente dice, por favor, llénalo, que es que si hay silencios tengo que pensar, ¿no? Entonces, eso me imagino que se practica, porque yo aprendí a practicarlo. A mí los silencios reconozco que ha sido lo que más me ha costado en comunicación, pero la gente necesita pensar cuando tú les dices lo que llamamos una noticia bomba, ¿no? Si de repente a tu pareja le metes de repente un bombazo y tú dices, ven, pero contéstame, no, pero yo me vas a decir, pero me quieres decir más, que no me estás escuchando, ¿no? Entonces te aceleras ahí de una forma que tú dices, frena, ¿no? O sea, has dado una pregunta, espera una respuesta, pero con un tiempo. Que tú llevas un ratito masticándolo, farfullándolo y demás, pero a esa persona le acaba de caer de jarro de agua fría. ¿Y sabes qué pasa, Rosa? Que, bueno, a mí los silencios me apasionan porque, claro, si aprendes a utilizarlos, o sea, pueden ser... Aparte, el silencio técnicamente es muy válido para que la persona que te está escuchando le des eso, un tiempo para asimilar, procesar, analizar mejor lo que le acabas de decir. Eso por un lado. Y si te tiene que emitir una respuesta, pues también le estás dando un tiempo para que la elabore y la presente. Pero es que los silencios, claro, yo siempre me planteo la comunicación como un juego, porque es muy bonito y también un poco como una interpretación si quieres, ¿no? Nos podemos convertir de repente en actores, en actrices, si nos gusta y nos motiva. Pero el silencio en sí, la gente no está acostumbrada también por un poco los ritmos de vida que llevamos. Y yo vuelvo un poco al proceso de reconectarnos, de atendernos, de examinarnos y de ver dónde estamos y qué queremos. Entonces, ese silencio, eso bien utilizado puede ser hasta sugerente, ¿no? Depende de cómo juguemos con tu pareja. Y eso, entender que hay personas que son más calladas, que son más reflexivas, personas que, bueno, pues que manejan un tipo de lenguaje más llano, más impactante a veces. Si eso a nosotros nos incomoda, ¿cuál es lo bonito de la comunicación? El intercambio, ¿no? El feedback. Cuando estás en entornos cercanos, familiares, es que puedes retornar, jugar, preguntar, seguir preguntando. Entonces, sobre todo, tenemos que respetar qué tipo de comunicación tiene el resto de las personas, hacer un ejercicio de análisis y de entendimiento por qué se comunican así. Y si hay algo que a nosotras nos preocupa, a nosotros, o no entendemos, volver a preguntar. Lo peor que podemos quedarnos es con dudas. Yo estaba pensando que seguramente alguna vez te habrán llevado a alguna parejita
Que además esto es como muy típico, ¿no? O sea, esto te enamoras de una persona que es tímido y no habla y te le mandan y te dicen, mira a ver si me le transformas porque es que no comunica sus emociones. Entonces te le dejo aquí, me enamoré del tímido, pero lo que quiero es que me le des una vuelta porque estoy cansada de escucharme sola, ¿no? Y entonces es como, venga, mira si las reglas, te doy esa varita mágica y ya está. Pues si es tímido y realmente quiere comunicar más, sí, vamos a poder trabajar y vamos a ver dónde está esa barrera o qué es lo que le impide llegar a comunicarse más. Si estamos hablando de la otra faceta, que es una persona introvertida, pues tendré que decirle a su pareja que se ha enamorado de un introvertido y que no tiene ningún tipo de interés de ampliar su proceso de comunicación. Ah, pero has utilizado una palabra muy clave, es si quiere, porque a veces el tímido es tímido y no quiere modificar absolutamente nada ni se compromete, igual que el introvertido, pero vamos un poco desde la obligación de esta persona tiene que cambiar. Y claro, tú podrás cambiar a la gente que quiera provocarse un cambio. Quien de repente asuma que es que ser tímido es lo mejor del mundo y pasar inadvertido, pues a lo mejor no hace nada, aunque se esté engañando. Porque yo creo que en el fondo nadie quiere pasar inadvertido en esta vida. O sea, todos quieren saber que cuando pasan por su vida hacen algún tipo de marca o legado en otra persona. Pero ahí te limita más esas estructuras, esos límites, esas creencias que son negativas en ti para decir, quita, quita, que prefiero pasar inadvertido total a conseguir quedar en ridículo total, ¿no? ¿Sabes qué dice el otro? Sí, yo creo que ahí, fíjate, ahí está la diferencia. A mí también me cuesta creer que si tenemos como unas 60.000 ideas al día que pasan por nuestra mente, de más o menos de Más o media menos. a todas las personas, algunas más como tú, Me he puesto esto a es como, contarlas, Diana, pero por ahí van, ¿eh? Por ahí van. esto es como lo de la lectura de los libros, ¿no? Si la media es, si tú la multiplicas por 1.000, va a ser que alguno ha leído la cantidad de arbolitos y ya está. Bueno, pues en el proceso de ideas, ¿no? Ideas todos los días, unas 60.000 de media. A mí también me cuesta creer que la gente no quiera, no necesite, no, el cuerpo no le pida comunicar algo de lo que está pensando y preocupando o creando en su mente. Puede haber una pequeña parte de la población que se sienta cómoda en ese rol, pero en realidad es que salvo que nos vayamos a vivir de ermitaños a una montaña, toda la vida nos obliga, nos expone, nos hace relacionarnos. O sea, para ir a comprar comida tenemos que comunicar. O sea, yo es que conozco a gente, mirad, esto, madre mía, si alguna vez lo oye mi hermano dirá, pero ¿tú para qué hablas de mí? Pero en realidad, claro, yo experimenté, yo soy la pequeña, somos dos hermanos y yo soy la pequeña. Y bueno, pues yo siempre he sido así, un poco pispireta, ¿no? No he tenido problema de relaciones ni de comunicarme. Sin embargo, mi hermano siempre ha sido un gran tímido. Y yo todavía recuerdo cuando éramos pequeños que a los dos nos encantaban las golosinas, ir al kiosco, y cuando nos daban la propina, nuestros abuelos, él era capaz de no, o sea, perdía la oportunidad de comprarse las golosinas y tenía que entrar él a comprar, porque su timidez, bueno, pues en ese momento le impedía ir a comprar las golosinas, con lo cual me chantajeaba a mí para que hiciera yo lo propio. Pero es decir, hasta hay gente que cohíbe sus deseos, sus necesidades por ese otro proceso de timidez, de miedo, de inseguridad, y ahí es donde está el problema. Ahí sí que tenemos que detectar si en nuestro entorno tenemos personas así, entonces sí deberíamos tratar de ayudarlas y de hacerlas ver que posiblemente si trabaja el proceso de comunicación, si trabaja su proceso de desarrollo personal, se va a encontrar mejor, se va a sentir más realizado y va a estar más a gusto, ¿no? Con más sentido en esta vida. De Pero tiene que hecho, haber ese proceso de necesidad real. todos conocemos a gente que a lo mejor desde el tú a tú hablan menos, pero si de repente yo estoy pensando en una persona ahora mismo que si tú hablas, habla mucho, pero te tiene que conocer, ¿no? De hecho, además, yo con esta persona cuando la conocí al inicio era una tortura. Cuando te digo una tortura, fue tener que tirar un órdago y decir, vamos a ver, o me dices algo en 45 minutos, o mira, es que yo no puedo estar haciendo un silencio de 45 minutos, que no entiendo en qué puedo ayudarte. Y en cambio, no hace mucho, la vi subida a un escenario. Claro, evidentemente su comunicación ha mejorado mucho, ¿no? Pero subida a un escenario era capaz de llevar un picardías.
Y entonces tú decías, vamos a ver, estás hablando delante de 300 personas con un picardías que no te pondrías nunca en la vida para salir a la calle, pero en cambio ahí te transformas. Y justamente ella te decía eso, es que mi timidez se transforma cuando subo encima del escenario porque ya no soy yo. Entonces puedo jugar a ser el papel de fulanita, menganita y demás. Y claro, ahí no juzgan, porque pueden decir te juzgo tu mal papel de interpretación, pero no juzgan a la persona, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer ese tipo de procesos de crecimiento, es decir, exactamente igual porque tienes las herramientas que has utilizado para subir a un escenario y salir con un picardías y hacernos a todos reír y reflexionar, tienes las herramientas exactas para poder hacerlo en un grupo de 5, de 10 o de 20. Exactamente lo mismo. Pero ahí viene nuestro Pepito Grillo y nos dice, no, hija, no. En el teatro sí, porque como eras tú, pero en el espacio petit comité, ¿no? O sea, ahí es como que resbalamos un poco, quizás, Pues ¿no? sí, sí, es verdad, ¿eh? O sea, yo no, fíjate, me sorprende tantísimo eso, cómo la gente al final ha generado unas ideas en negativo en torno a la comunicación cuando eso, que es que no podemos dejar, es que comunica siempre. Y sin embargo, hay mucha gente que eso se plantea subir a un escenario, le da miedo. Vemos en los grupos de relaciones, es que no hay más que observar. O sea, tú te vas a un bar, yo invito a todos los que nos están escuchando, tú vas a un bar, te pones en una esquina, observas, sobre todo en grupos un poco más numerosos, y vas a ver cómo siempre hay alguien que está un poco a la sombra, que no se relaciona, y si encima analizas un poco todos sus gestos y tal, ves que son personas contenidas, ¿no? En tus grupos de relaciones vas a ir pudiendo casi poner la etiqueta a cada persona. Y yo creo que la comunicación es un apéndice más nuestro. Casi un apéndice imprescindible que exista, porque claro, hemos hablado con Chema Carrasco de la importancia de esa marca cuando tú estás queriendo saber qué dices al otro, ¿no? Con Eli Romero, con el tema de la marca personal, en cómo posicionarnos. Con José Manuel Vega, que es que siempre estamos vendiendo, pero es que si ahora mismo no gestionamos nuestra forma de comunicar y emocionar a la otra persona que nos escucha, ya sea por un podcast, una reunión o simplemente un email que estemos enviando porque también estamos comunicando para poder decirlo, vamos a perder muchísimas oportunidades. Y ahora no es el momento en que la gente nos llame para poder conseguir esa oportunidad. Nadie nos llama a la puerta para ofrecernos un trabajo, nadie nos llama a la puerta para poder ligar con nosotros y tú dices, hombre, pero está Tinder, ¿no? O sea, de repente te dan un clic y ya empiezas a hablar, ¿no? Si no sabes comunicar, son 10 segundos, pues tener un cuerpo muy bonito y te han quitado, ¿no? O sea, entonces, ahora mismo el que no comunica está totalmente perdido. Y ahí te diría, si no comunicas emocionando e inspirando a otros, no te vas a diferenciar del resto de la gente, es que no te va a valer para nada. Totalmente. Si no comunicas, si no sabes comunicar, yo te diría que eres totalmente invisible. Somos tantos, tantos, hay tantos procesos de comunicación en cualquier área que te imagines que vas yo siempre he dicho, en el plano más profesional periodístico, a nivel de informaciones, bueno, pues en ese ámbito concreto, cuando las entidades o cuando trabajo con entidades a nivel de comunicación corporativa, yo les digo, podéis hacer la mejor cosa del mundo, la más loable, de la mejor manera, ser los mejores del mundo. Podéis serlo, pero si no os conocen, si no saben de vosotros, si no lo contáis y además os destacáis, no existís. Es que no existís. Fíjate, hace año y medio más o menos tuvimos una reunión del cole y llevamos 22 años sin vernos, pero yo he estado en ese colegio durante 15 años de mi vida, desde los 3 hasta los 18. Además siempre he sido bastante extrovertida, si había una obra de teatro yo estaba en ellos, si había un baile estaba en ellos, si estaba en el baloncesto era la capitana, o sea, como que sí que he tenido movimiento de ese liderazgo. Y nos reunimos y de repente me di cuenta que había 2, 3 personas que no sabía quién eran. O sea, no sabía quién era en grupos reducidos de temas de 30 niñas. O sea, es que tampoco era que fuéramos, yo que sé, 2 millones de niñas que tuviéramos que conseguir reconocernos. Y entonces la gente me decía, no, si estaba en letras. Claro, entonces era como para justificarme que yo estaba en ciencias puras. Que yo decía, ya, pero en el recreo estábamos juntas. ¿No te acuerdas que decía y hablaba? Oye, lo que tú has dicho de invisible, total y absolutamente, pero claro,
yo preguntaba a otras compañeras, oye, ¿a ti te pasa? Y me decía, es que no la pongo cara. Yo decía, ¿se habrá hecho la cirugía estética? ¿No? Yo qué sé, ha adelgazado 50 kilos, ha engordado 30, no lo sé, o sea, pero era incapaz de reconocer a esa persona. Y claro, entiendo que me imagino que por su timidez o por de repente pasar inadvertida total o yo qué sé, no parecía. Y pensé en ese momento que yo era un poco como la, tía, ¿no? Me sentía hasta mal. Hostia, ha pasado una tía por tu vida y no sabes quién es. Pero con el Orla este de medicina, que éramos 150, un día hablando con Sergio, le digo, oye, fíjate, le ha pasado a fulanita y tal. Y dice, ¿quién es esa? ¿Cómo que quién es esa? Esa chica se sentaba justamente delante de nosotros durante todo el año. Bueno, no sé quién es. Claro, hay gente que te dice, o sea, como no te dice ni un hola, ni un espacio y demás, y claro, si incluso desde el punto de vista profesional, yo a esa chica no podría derivarla absolutamente nada, no porque no quisiera ayudarla, sino porque no sé siquiera qué hace, ni a qué se dedica, ni casi sé su nombre, ¿no? Entonces, a veces eso que tú dices de la comunicación, ¿no? Esa parte del elevator speech, el poder venderse, el poder enterarte, es que haces el tren pasa una vida, o sea, tienes ese momento para marcar un impacto en los primeros 90 segundos y eso o sabes comunicarlo y emocionas con esa persona o adiós, muy buenas. O sea, no tienes más oportunidades. Y es fundamental, es fundamental. Y luego cada uno va, si te conoces, cada uno va a saber dónde está su poder de comunicación. Si yo tengo, si yo soy muy expresiva y comunico mucho con la mirada y tal, pues sé que ahí está mi fuerza y a lo mejor tengo que manejarlo más. O yo hace poco he descubierto que por lo visto tengo un gran, un gran poder comunicativo con mi pelo. Pues fíjate, o sea, son cosas que vas descubriendo, pero tienes que escuchar. Yo, bueno, pues lo típico que dices, porque a lo mejor te quedas en la estética, el rollo estético, qué presumida o qué banal en la comunicación, pues no. O sea, hay gente que tiene una gran capacidad, que emite mucho con la imagen y hay una parte muy importante de esa comunicación. Bueno, pues cada uno va a saber cómo destacarse, cómo hacerse notar, pero no por el hecho de destacar en sí, sino por eso, porque tienes algo que contar, tienes algo, todo el mundo, estamos aquí, todas las personas pasan por esta vida para algo. Y es una pena que mucha gente se quede en esas segundas, terceras filas sin contar su propósito. Yo creo que no es justo ni para ellos, sobre todo, ni para el resto del mundo, porque cualquier Pena cosa, y por egoísta. pequeña, Pena y egoísta, Diana, porque si tú tienes un crecimiento, te has desarrollado en eso y no se lo has contado absolutamente a nadie por tu vergüenza, es un poco egoísta para el resto, porque igual que tú has aprendido de otros, es justo que tú puedas enseñar a otras personas que tengas cerquita de ti. por supuesto. Y además, yo creo que no hay nada en este mundo que no se pueda aprender. Te puede suponer más o menos esfuerzo, más o menos dedicación. Cada uno podemos tener unas habilidades que nos faciliten el proceso de aprendizaje en algo. Tenía un amigo que cuando yo empezaba a trabajar, bueno, pues contigo, todo el tema de desarrollo personal y empiezas haces ese cambio, ¿no? Se te pone el otro cristal en la visión, entiendes la vida de otra manera. Y me acuerdo que tenía un conocido, ¿no? Y que me decía, joder, Diana, pero vamos a ver, o sea, que ahora me estás diciendo que yo si quisiera podría ser astronauta. Y le decía, sí. Va, venga, por favor, pues si soy de letras, tal, no sé qué, pero ¿cómo voy a ser astronauta? Digo, si quieres serlo, puedes serlo. Tienes que empezar a formarte, informarte de lo que tienes que hacer, tendrás que empezar a estudiar. ¿Y qué te va a costar? ¿20 años de tu vida? No lo sé, pero yo estoy segura que si tú quieres, al final podrás ser astronauta. Ah, porque eres una flipada, porque... No, claro, habrá, yo qué sé, Pedro Duque no sé cuánto tarda en ser astronauta. A lo mejor tú tienes que dedicar el resto de tu vida a hacerlo, pero si tú quieres, vas a poder conseguirlo. Con lo cual, cualquier persona, por muy difícil que considere o muy complicado que crea que jamás va a poder ser el centro de atención de una conversación de amigos, yo digo que sí, que puede serlo. Todas las personas pueden tener esa capacidad de transmitir, de emocionar y de presentarse a los demás como realmente son. Claro, también hay que saber que habrá gente a quien no le guste como eres, pero eso Ujú. ya es problema del resto de las personas. Que Cuando no tú puede estés gustar a seguro y te todo el mundo. aceptes,
ahí está también el truco, ¿no? Que te quieras a ti, que te aceptes como eres y después se lo regales al mundo y que vayas ahí, bueno, pues rodeándote de las personas que quieran acercarse a ti o que consideren que tú les puedes aportar algo a ellos. Voy a aprovecharme en eso que estás diciendo de que no se puede gustar a todo el mundo, que casi me viene enlazado con lo siguiente que quería preguntarte. Pues claro, tenerte aquí en directo, en un café in vivo, con toda la tribu y demás, porque muchos ahora te pondrán cara, sí que te habían puesto voz en el dúo Sacaputas que te enunciábamos anteriormente cuando hacíamos la introducción. Y claro, aquí justamente utilizas muchas de las herramientas que estás comentando. Hemos escuchado un discurso de 50 minutos súper profesional, entonces de repente ves cómo puedes rotar y variar totalmente en un proceso de hablar desde el sexo sin ningún tipo de tabú y con desde el humor. Y entonces esa también es Diana, esa pizpireta de los dúos Sacaputas también es Diana y haya gente que les sorprende. Bueno, tendrás que contarnos alguna anécdota de la gente que te ha visto comunicar, de qué ha pasado cuando han empezado a escuchar ese dúo tan gracioso que pone las cosas alteradas al lado de tu sister, ¿no? De Sonia Nieto, para poder, bueno, pues hablar un poco de los pormenores que suceden todos los días, que a lo mejor no es la sexología más pura ni más catedrática, pero sí es la que pasa todos los días en la alcoba, en un sofá y cuando miramos a tus parejas. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo habéis vivido ese exitazo que estáis teniendo? Que ya sabemos que competimos directamente con vosotros, ahí que nos venís pisando los talones, pero es un placer que nos superéis. ¿Cómo has vivido todo ese proceso de, desde el comunicar, el saber si los demás opinaban, así lo oyen mis padres y dicen, madre mía, que es la que estoy montando, tus ex, tus compañeros de trabajo, tus jefes, habrá gente que te habrá oído y habrá dicho, ¿pero esta es Diana? Pues fíjate, es mi caramelito personal y me consta que el de mi hermana, mi sister, mi querida Sonia Nieto, bueno, pues para nosotros, realmente para nosotras ha sido una bendición, un regalo, pero fíjate porque creo que nos ha permitido también ser quienes somos. Es verdad que a veces cuando cogemos ese otro rol un poco más profesional o pues sin querer nos ubicamos un poquito en la seriedad. Pero Rosa, tú me conoces, de seria tengo Poco. justo esto, ¿no? Justo el hablar de comunicación, un poco serio y ya se Y acabó. poco, y poco. Claro, y poco. Sí, porque, a ver, hay que tomárselo serio en cuanto a compromiso. Yo me comprometo al 1000 por 1000 con las personas que confían en mí para mejorar su comunicación, pero lo hago, desde luego, desde el cariño, desde eso, de tratar de que sea algo divertido y por lo menos que les despierte cierta pasión. Pero en el plano del dúo Sacaputas, bueno, pues, a ver, los que me conocen mucho, mucho, no se han extrañado. Porque claro, saben que estoy, a ver, soy en mis entornos más cercanos, me llaman la loca. Y yo me siento súper orgullosa del apelativo porque en realidad me encanta la locura, me encanta la locura en cuanto a no ponerle demasiados límites y a no mirar demasiado las consecuencias, salvo las que te produzcan a ti misma, ¿no? Entonces me siento tan bien, ha sido un proyecto que, ¿lo contamos cómo nació o no? Sí, sí, claro, claro que puedes contarlo como nace. Nace de una locura total y absoluta y de alguna cerveza. Bueno, claro, pero aquí entre dos amantes locas, casi enfermas, patológicas de la cerveza. No podía ser de Pero otra manera. es que una ducha relajante y una cerveza son muy inspiradoras. Yo Cada creo uno que en su sí. momento. Voy a aprovechar justamente eso porque habrá gente que digan, bueno, es que yo no puedo. Y entonces, claro, yo quiero decir que casi muero, iba a decir un accidente de tráfico, o no sé muy bien cómo verlo, porque el día que os estrenasteis, Sonia y tú, que no estáis todavía compaginadas y que estábamos un poco con la locura del dúo, a través de un pechacucha público ante la gente, y yo recuerdo ir en la parte de atrás del coche que me vinisteis a buscar porque no era un formato para irnos mejor las tres juntas y yo solo recuerdo sacando la cabeza por la ventana, gritando como locas, dicen, ¡ay, qué nervios! ¿No? Y la gente piensa que cuando tú te subes al escenario no estás nervioso, no es verdad, se necesitan tener esos nervios. Pero claro,
luego tienes que aprender a controlarlos. Entonces, en el momento en que te subes encima de la tarima o a hablar con alguien, es como que hace un clic en la cabeza porque lo has educado, lo has entrenado y te has formado. No es espontáneo, aunque la gente diga, mira qué fácil habla esta, ¿no? Claro, tú has hecho tus cursos de comunicación y yo también he hecho mis cursos. O sea, no es algo innato que tú digas, venga, te pongo un chip y ya está, ¿no? Entonces, justo aquel día, pues yo si os hubiera grabado, no sé si nos jode la marca personal, ¿eh? O la habríamos multiplicado, una de dos. Pero las cosas luego también suceden un poco así, ¿no? ¿Sabes? Tú sabes que quieres comunicar, vas teniendo una serie de opiniones y de repente dices, ¿por qué me las guardo, no? Pues vamos a contárselas al público, nos vamos a reír, que nos hace falta mucha risa, el humor y sobre todo banalizar cosas que a veces las hacemos traumáticas solo porque creemos que solo nos pasa a nosotros, ¿no? Claro. Y fíjate, está tan unido porque cuando hablábamos de la comunicación en las relaciones familiares, en pareja, Dios mío, cuánta falta de comunicación en el encuentro erótico, en las relaciones eróticas entre parejas. ¿Cuántos problemas habrás escuchado en esa consulta, Rosa? ¿Y cuánto tiene que ver con esa, no sé, esa mordaza que de una forma u otra, bueno, culturalmente nos han puesto aquí para en algo tan maravilloso, o sea, hay algo en esta vida que solo proporcione placer, aparte del sexo? La Bien, comida y la cerveza, ¿eh? bueno, la comida, sí, la comida y la cerveza también están en esos niveles. Yo, si tuviera que elegir una, Un no poco. sé, ¿eh? Ah, no, me quedaba con el sexo, lo tengo claro. A ver, si no se puede elegir una, que no nos lleven al desierto y haga mucho calor, ¿eh? Entonces a lo mejor cambiamos un Claro, poco. la hidratación es lo principal, ¿no? Sin hidratación no podría. Lo que pasa es que el alcohol no hidrata mucho. Pero en cualquier caso, yo creo que se han dado tantos condicionantes, ¿verdad?, para que hayamos desarrollado ese proyecto, el ser conscientes de la necesidad de hablar a las claras, de eso, de generar un proceso de comunicación, del erotismo, de las relaciones, de las anécdotas, porque no hay nada más normalizador que la anécdota. Uh-huh. Entonces, yo es un recurso que recomiendo mucho a utilizar en cualquier proceso de comunicación, porque humaniza, porque acerca, porque sitúa, es más fácil que el que no tenga tanta capacidad de empatía, tú le lleves a empatizar. Si tú cuentas una anécdota, ¡cling!, la mente de la otra persona de repente se pone en una situación igual o pareja. Entonces, no sé, hablar tan a las claras. Yo hice ya mis test, entonces, no sé, bueno, contamos también a la audiencia que yo soy alumna del máster de sexología que tú desarrollas, ¿no? En breve Y, de desarrollo personal, y en ¿eh? breve de Todavía desarrollo trabajando. personal. Yo no, yo me encanta jugar con los roles, igual soy maestra que soy alumna, es genial. Es que lo mejor en esta vida es probar de todo. Y yo ya iba probando con la gente esto de hablar a las claras cuestiones eróticas y de sexo, ¿no? Y entonces dije, venga, a fuego, pues en mi entorno laboral. Si funciona aquí, funciona en cualquier sitio. Es verdad que en mi entorno también son ya partícipes de mi estado de locura permanente y de que, bueno, yo puedo hacer cualquier cosa. Pero bueno, ahí sí que fui testeando, ¿no? Fuimos testeando un poquito cómo se manejaba la gente, sobre todo de esta ciudad nuestra, ¿no? Que yo soy de Valladolid y, uff, las Pero castillas. si funciona en Valladolid, como dicen, funciona en cualquier parte del mundo. Ya sabes que Es, los productos Valladolid y Zaragoza, que para esto vienen somos, grandes empresas a poder escucharnos. qué duros somos, ¿eh? Qué duros, Fíjate, yo tengo pero un secreto para ti y es que he mandado a más de una persona para escucharlo en plan deberes de terapia, ¿no? O sea, es para que empezaran a escuchar desde otro lado. Y sé que muchos de ellos que nos están escuchando hoy, los primeros podcasts era como, ay, Dios mío, ¿en dónde me ha metido Rosa esta tía esta loca? Y además me escribían diciendo, pero tú no te habrás confundido y esto no es para mí. Y yo decía, no, tú sigue, tú sigue. Esto es cosa de que pasemos de la superficie y lleguemos al fondo. Tú venga, que puedes. dale, dale, pico pala. Y copada, total. Y hoy es el día que de repente me dicen, jo, al principio me sacaban los colores y ahora me río, incluso lo comento con otra persona. Y en eso va un poco la comunicación, ¿no? O sea, es conseguir tratar de emocionar y que puedas emocionar desde el erotismo, desde una comunicación de una madre con un hijo, pero sin que te dé muchas vergüenzas. Y yo creo que eso es lo que pasa un poco
utilizando ese humor que habéis sacado en el dúo Sacaputas, ¿no? Que sin vergüenzas, con la amiga esa que te cuentan, que te dicen y demás, ¿no? Pues que facilite que todo sea un poquito más accesible y sobre todo que nos demos cuenta que todos al final somos de carne y hueso, que todos sangramos y nos pinchan y que todos hemos cometido los mismos errores y las mismas torpezas cuando hemos encontrado en la cama porque nadie nos ha enseñado, tenemos que ir aprendiendo. Entonces yo creo que lo explicáis sumamente bien y además es evidente porque el éxito que tenéis ahí, o sea, me refiero, o sea, la gente, cada vez hay más gente enganchados que os están escuchando día a día, ¿no? Y hace falta que nos reíamos. Y sobre todo reírnos no desde la desconsideración, sino desde el humor, que es algo muy diferente y que hace mucha, mucha, mucha falta. Jo, la verdad es que nosotras estamos muy emocionadas y muy agradecidas, claro, a toda esa gente que, bueno, pues dedica esos 15 minutillos más o menos que suelen durar nuestros podcasts. Y fíjate, si esto acabara ahora, yo me sentiría tan realizada por Ya, toda la gente. vamos a ver si los oyentes, que seguro que han estado oyendo algún alcalde de algún pueblo, oye, no hay nada mejor para poder considerar hacer una inauguración de las fiestas que llenen al dúo Sacaputas para hacer esa ceremonia oficial. Estamos totalmente disponibles a recorrer todas las festividades. Bueno, podemos hacer bodas, bautizos y comuniones y lo que sea. O sea, el dúo está abierto a todas las opciones porque nosotros regalar risa, regalar alegría, vamos, por favor. Yo eso es lo que me llevo. Desde luego que hay mucho recorrido. Esto solo es el principio. Yo estoy totalmente convencida. Pero qué satisfacción personal, Rosa, cuando lees esos comentarios o te llega algún WhatsApp de gente de tu entorno, de gente que te sorprende mucho porque son así como grandes profesionales de la comunicación, ¿no? Bueno, grandes, para mí desde luego, y bueno, pues gente que trabaja ese plano mucho más serio de la comunicación y te dan las gracias por haberles despertado con la risa y bueno, y hacer una cosa diferente. La gente tiene ganas de encontrarse cosas diferentes y desde el positivismo, desde el buen rollo, porque bueno, las cosas negativas están ahí y como no podemos hacerle nada, nosotros sí podemos seguir aportando, yo creo que eso, una visión diferente, una alegría, unas ganas de levantarte por la mañana. Nosotros en nuestro caso salimos los martes y los viernes ahí en la plataforma iVoox que nos escuchan, pero bueno, ahí quedamos y nos pueden escuchar cuando quieran. Pero si lo quieren calentito, calentito y recién salido del horno, martes y viernes nos escuchan para ser los primeros en darnos ahí el feedback y el comentario. Y de verdad es un proyecto, como tú dices, de hacer la comunicación desde otro plano. Y yo que soy una tía que vivo de la risa, que es lo que me alimenta y me nutre y me encanta reír, me encanta si puedo contagiar esa sonrisa a alguien. Bueno, pues para mí creo que es mi sentido vital y bueno, no hemos terminado de contar cómo ha nacido el dúo Sacaputas, porque es que al final Rosa está detrás de de todos los proyectos. Y ahí fue, después de una actuación, Rosa dijo, aquí veo el dúo y veo el podcast. Y para allá que fuimos como locas, porque sabíamos que... De 24 horas, como bien decimos en InViven, hay que pasar a la acción y la acción se hace haciendo. No se puede hacer de ninguna otra manera. Quiero darte las gracias, Diana, por haber estado compartiendo esta horita, este café con nosotros, que ha sido maravillosa, sobre todo porque yo creo que algo queda muy claro y es que para comunicar tenemos que emocionar independientemente del plano que lo hagamos, que no podemos solo asumir que la idea va desde el plano profesional o desde la ponencia, sino que necesitamos, para no tener problemas personales, de pareja ni familiares, poder comunicar con todo nuestro entorno y que si sientes que tú no estás emocionando y no estás comunicando, a lo mejor tienes que plantearte que el problema no lo tienen los otros de no entenderte, sino que tú tienes que hacer algo por diferenciarte. Así que mil gracias por estar ahí. Espero que nos sigas poniendo las pilas, haciendo silencios, instrucciones en redes, en Facebook, el dúo Sacaputas, bueno, que estéis ahí durante muchos, muchos, muchos años y sobre todo que desde aquí, desde la tribu InViven e incluso desde mi persona os pueda tener siempre muy cerquita a las dos. Bueno, nosotros ya somos garrapatillas, no nos vas a perder la pista tan fácil.
Muchísimas gracias, qué rápido se me ha pasado, Rosa, qué placer siempre hablar contigo y si me dejas rematar, decirles a todos que las palabras jamás te ahoguen, sino que las palabras te liberen. Muy buena reflexión. Bueno, chicos, pues ya lo sabéis, además de que ahora tengáis que dar al me gusta, al compartir y hablar sobre ello, pues tendréis que localizarnos, no solo nosotros en InVive ni en lo que siempre quisiste saber, sino que tenéis que añadir al dúo Sacaputas. De hecho, yo estoy segura que se van a multiplicar las suscripciones porque vais a querer saber más, más y más. Recuerda que tienes en rosamontana.com la academia online donde puedes conseguir formarte en ese desarrollo personal, desarrollo de pareja, en educación y sobre todo que seguimos creciendo y crecemos a tu lado siempre que tú quieras. Aquí nunca te obligamos a nada. Si tú quieres cambiar, se puede hacer. Pero claro, para eso solo necesitas querer. Tienes mi correo personal a rosa@rosamontana.com por si quieres comunicarme algo un poquito más íntimo, personal o incluso proponernos algún candidato o algún tema para que sigamos hablando aquí en tu podcast, en Un Café Inviven. Nos vemos el próximo fin de semana.